¿qué tal? Muy buenas noches, Dios te bendiga, mis amados hermanos, este día lunes 15 de febrero, mis amados hermanos, bueno, pues espero que ya estén todos listos con su Biblia, con sus apuntes, y bueno, pues vamos a comenzar esta reflexión, hermanos. Acuérdense que es lunes de reflexión bíblica y estamos respondiendo a una pregunta: ¿cómo puedo enfrentar el miedo? Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos porque a lo largo de todo este día has sido fiel, Padre. Gracias porque comenzamos esta nueva semana, mi Dios, con la bendición de tenerte a nuestro lado como siempre, Padre, recibiendo tus bendiciones y sobre todo, Padre, con el privilegio de leer tu palabra para vivificarnos, mi Dios, para saber más acerca de ti, pero sobre todo, mi Dios, para hacer tu voluntad. Guíanos en esta noche, Padre, en esta reflexión, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo enfrentar el miedo? Hemos estado hablando acerca de buscar a Dios y también, ¿verdad? Hemos estado hablando de perfeccionarnos en el amor. Es importante, hermanos, que profundicemos en nuestra comunión con el Señor. Sin embargo, la respuesta del día de hoy, hermanos, va directo al corazón, va directo al tema del corazón. Y la respuesta, la tercera respuesta a esta pregunta es: cuando cuido mi corazón. Y quiero hacer una lectura bíblica, hermanos, allá en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, un pasaje muy conocido. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Hermanos, hay caminos que no elegimos, y que pues en la mayoría de las veces necesitamos atravesar. Sí, o sea, hay momentos en los que usted y yo pues no planeamos, ¿verdad? No planeamos para que nos suceda algo malo, no planeamos para que alguien se enferme o para que alguien tenga una situación complicada. Por ejemplo, hermanos, mire que hay caminos en los que hay luz y bendición, así de simple. O sea, hay días, ¿verdad? O de repente vamos por la vida y de repente vemos esa gracia de parte de nuestro Dios para con nosotros y nos comienza a ir bien en el trabajo, comenzamos a prosperar, comenzamos a tener éxito. Como decimos, hay luz en el camino. ¿Y quién no quiere estar ahí, hermanos? ¿Quién no quiere estar ahí, verdad? Y bueno, pues finalmente Dios está en medio de todo esto. Y también, hermanos, todos queremos pasar por ahí. Pero hay otros caminos que son oscuros. Que son oscuros, hermanos, en donde el temor es parte de la travesía, ¿verdad? Y bueno, nadie quiere estar en esos caminos, pero aun cuando estemos ahí, hermanos, ya hemos meditado mucho al respecto. Como cristianos no tenemos nada que temer, porque tenemos la certeza de que Dios nos acompaña. Esto es algo que ya hemos meditado. Dios, de alguna forma, nos lo ha ilustrado en su palabra de muchas maneras. Él puede controlar los vientos, las tempestades, ¿verdad? Él puede caminar con nosotros en esos valles de sombra, de muerte, hermanos, que de repente, bueno, como le digo, no planeamos. Y no queremos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero a veces es necesario pasar por ahí. Como, pues no planeamos caminos bonitos, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, mire, sin embargo, a la luz de lo que el autor de Proverbios 4, porque voy a hacer referencia, hermanos, al menos de los versículos del 18 en adelante, porque es un capítulo muy interesante, hermanos, este capítulo 4 de Proverbios. A la luz de este capítulo, hay caminos que uno elige, hermanos. Hay cosas que uno elige. Hay caminos que uno elige y eso lo determina lo que sucede aquí. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Que elegimos ciertos caminos, hermanos. En los versos 18 y 19, el autor dice de la siguiente manera: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. En las reflexiones pasadas, hermanos, en las reflexiones anteriores, fíjese que respondiendo a la pregunta de cómo puedo enfrentar mis miedos, ya respondimos
pidiéndole ayuda a Dios, y número 2, perfeccionándome en el amor. En ambas respuestas debemos hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pedir ayuda, ¿verdad? Que en este caso es a Dios. ¿Y cuál es la otra cosa? Perfeccionándome en el amor. Hay que profundizar, hermanos, en lo que creemos. Hay que profundizar en el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio que usted y yo creemos a profundidad, y de esa forma irnos perfeccionando en el amor y en el servicio de los unos a los otros. Algo que se practica única y exclusivamente en la iglesia, y que como consecuencia obviamente en el mundo damos testimonio por ese amor que el Espíritu Santo ha llenado en nuestros corazones. En esta tercera respuesta, hermanos, pues no es la excepción de no hacer algo. O sea, al contrario, hay que hacer algo. O sea, no es la excepción, también hay que hacer algo. Debo cuidar mi corazón. Sí, hermanos, porque si quiero vencer el miedo, tenemos que empezar aquí, hermanos, en el corazón. Como anteriormente meditamos, el miedo tiene su origen en el pecado, hermanos. Génesis 3, cuando el hombre peca, el hombre oye la voz de Dios, y tiene miedo y se esconde. Es la primera vez que a la luz de la palabra observamos al hombre experimentar el miedo. Cada vez que pecamos, hermanos, mire que el miedo vuelve. El miedo vuelve al corazón. Y es que no necesitamos pecar de manera, ¿cómo se podrá decir? Espectacular, ¿verdad? Como para decir, bueno, es que yo no he pecado y tengo miedo. Oye, permíteme decirte algo. Hay cosas, hermanos, que no necesariamente tienen que salir a la luz y que siguen siendo pecado. Y son cosas que están acá adentro, en el corazón y en los pensamientos. Acuérdese el proceso del pecado. ¿Se acuerda que hablábamos de eso en Santiago capítulo 1? Cuando dice Santiago que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, siendo seducido en sus concupiscencias, ¿verdad?, es atraído, y cuando esta concupiscencia se desarrolla, da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces son cosas que hay aquí adentro que quizá no demostramos, no son tan evidentes, pero que de alguna forma están aquí y no nos permiten, hermanos, gozar las bendiciones de Dios. No nos permiten a veces tener paz. A lo mejor somos muy técnicos, muy prácticos, ¿verdad? Ya sabemos qué hacer para no meternos en problemas. Ya sabemos qué hacer para no hablar de más. Ya sabemos qué hacer. A lo mejor usted es una persona demasiado honesta y a lo mejor usted dice, yo creo que este mensaje no es para mí, discúlpame. Pero hay cosas con las que tenemos que lidiar constantemente y están acá adentro, en el corazón y en el pensamiento. Así es. Entonces por eso debemos ser cuidadosos, pero como dice el verso 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Sí? Cuida tu corazón, porque determina el rumbo de tu vida. Podemos cuidar muchas cosas en la vida. Podemos cuidar nuestra reputación, haciendo muchas cosas o dejando de hacer algunas cosas. Podemos cuidar a la familia, podemos cuidar el trabajo, el tiempo, los negocios, el dinero, las amistades y bueno, etcétera. La lista puede seguir, pero el verso dice que sobre todas las cosas, por encima de todo lo que consideremos importante en nuestra vida, está el lugar en donde empieza todo. ¿En dónde empieza todo? En el corazón. Ahí empieza todo. ¿Qué pasa acá adentro? Ahora, yo le estoy hablando a personas que han recibido a Cristo en su vida, a personas que creen en Jesús. ¿Realmente Jesús sí está en el trono de tu vida? ¿Está en el trono de tu corazón? ¿Realmente Jesús está en primer lugar en tu vida? Porque ahí es donde vamos a comenzar. No podemos estar hablando de algo que no está sucediendo en tu vida. Y bueno, a lo mejor hasta aquí podrías tú pensar, bueno, yo creo que ya el problema lo tengo resuelto. El problema es que Cristo no está en mi corazón. Bueno, recíbelo. Pídele al Señor que te perdone. Dile, Señor, perdóname, reconozco mi pecado. Entra en mi corazón. Pero si tú ya recibiste a Cristo, si tú crees en Jesucristo, crees en la obra redentora de Cristo y te has arrepentido de tus pecados, pero aún así hay miedo, hay temor. De vez en cuando, ¿verdad? Dejamos escapar por ahí un pecado, hermanos.
tenemos que trabajar mucho, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Así es, cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. El proverbio es el consejo de un padre a un hijo. Cuando usted lee Proverbios 4, de hecho, metiéndonos a detalle con este proverbio, resulta que este proverbio tiene 3 partes y básicamente todas tienen que ver. Y cada parte comienza, hijo mío, ¿verdad? Entonces usted si lo lee, usted va a identificar en qué parte está dividido, de qué manera está dividida este proverbio. Y sí, hermanos, el proverbio es el consejo de un padre a su hijo. El consejo de los versículos del 20 al 22 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran, fíjate bien, y dan salud a todo el cuerpo. Después viene el consejo de cuidar el corazón en el verso 23. Pero déjame decirte, hermano, que el consejo de cuidar el corazón trae sus implicaciones, tiene sus implicaciones. Mucho ojo, hermanos. Número 1, cuidemos lo que hablamos. Cuidemos lo que hablamos. Dice el verso 24, evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Así es, hermanos. Miren que el habla está ligado al corazón en cuanto la boca llega a ser el instrumento de las decisiones que salen del corazón, como el sabio. Jesús lo describe en Mateo 15:18. Lo que sale de la boca del hombre, ¿verdad? Lo que sale de la boca viene del corazón del hombre. ¿Se acuerdan de este pasaje, verdad? Cuando los fariseos, ¿verdad? Decían que los discípulos no se lavaban las manos y bueno, había un reclamo ahí, había un reclamo sobre que los discípulos no seguían las leyes de lavamiento de manos y que comían con las manos sucias. Y Jesús les dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Esto que están comiendo se va a la letrina. Mateo 15, por cierto, ¿verdad? Bueno, entonces el argumento es para distanciarse, hermanos. El consejo es para distanciarse de la palabra torcida, la palabra distorsionada. En Santiago 3:2, hermanos, leemos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Interesante, hermanos. Y hay otro pasaje, hermanos, que me encanta y que yo siempre he considerado muy importante, sobre todo con el tema del habla, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, dice de la siguiente manera: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Lo que tú hablas, tú mismo lo escuchas. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos, hermanos? Que, pues, para empezar, si viene de un corazón perturbado, de un corazón que no tiene cosas positivas, sobre todo la palabra de nuestro Dios, pues nos retroalimentamos de las cosas que no edifican. O ya no deje usted, ya no diga usted que ya contaminamos a alguien. Usted mismo se contamina. ¿Quiere ver días buenos? Bueno, refrene su lengua de mal, dice también el apóstol Pedro. Jesús enseña, hermanos, que las cosas que contaminan al hombre salen del corazón a través de la boca. Entre la lista de los contaminantes, hermanos, si usted lee capítulo 15, versículos 18 y 19 de Mateo, bueno, pues se encuentran dos relacionadas con el discurso distorsionado, los falsos testimonios y las blasfemias. Siguiente, hermanos, siguiente implicación de cuidar el corazón. Cuidemos lo que miramos. Cuidemos lo que miramos, lo que usted está mirando. Dice el versículo 25, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Según el proverbio, hermanos, el proverbio se desafía al hijo a concentrar su atención en lo correcto. Los ojos han de ver solo lo correcto, lo recto, ¿verdad? Y bueno, recordemos lo que Pablo, hermanos, dice en Filipenses capítulo 4, verso 8, cuando escribe: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La lámpara del cuerpo, hermanos, es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, del 22 al 23. Hermanos, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que andamos viendo, hermanos? Mire que con esta pandemia, hermanos, con este encierro, es muy fácil mirar muchas cosas, sobre todo con los dispositivos, ¿verdad? Desde el celular, la computadora, las famosas pantallas inteligentes, ¿verdad? Y de repente estamos viendo cosas que no deberíamos de ver. De repente tenemos que andar ahí regañando a los chamacos, ¿verdad? ¡Ey, no estés viendo tus caricaturas feas porque luego andas que no puedes ni dormir!, ¿verdad? Es igual, hermanos. Mire, sí es importante ver las noticias porque no nos podemos, hermanos, estar aislando del mundo, ¿verdad? De repente necesitamos escuchar al menos lo que está ocurriendo con la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Y todas las cosas que son importantes. Oiga, pero hay gente, hermanos, que se llena de malas noticias. Noticias tristes, noticias lamentables. Sí, hermanos, hay cosas que nos indignan y de repente las platicamos. Oiga, pero siempre, todo el tiempo está lleno de eso. De repente recibimos, ¿no?, en los celulares, ¿no?, un montón de cadenas donde no, porque hay una nueva modalidad de extorsión y no sé qué. Y una serie de cosas que, como dicen en el lenguaje moderno, ¿no?, de nuestros tiempos, todo eso es fake, mentira. Se cree que el 80% de lo que circula en las redes sociales es mentira. Muy poco porcentaje de todo lo que circula es verdad. Y mucha de esa verdad a veces es verdad a medias. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque nuestros ojos es la ventana de nuestra alma. Entonces, pues si nuestro ojo es malo, dice Mateo 6, ¿verdad? Si nuestro ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Entonces preguntémonos por qué luego tenemos mucho miedo. Bueno, hay gente que nada más habla, ¿verdad?, de malas noticias. Y yo a veces les digo, oiga, y puras malas noticias, no hay buenas. No hay una buena noticia que nos refresque un poquito el momento, porque ha sido una temporada con esta pandemia de muy malas noticias, ¿verdad? Y nos entristecen algunas noticias, sobre todo cuando han partido algunos seres amados. Yo, por cierto, el día de ayer, hermanos, partió a la presencia del Señor la mamá de un muy amigo mío, hermanos, muy querido, el pastor Porfirio Ramos. Yo le pido por favor que ore por la familia Ramos García. Ella falleció de COVID, hermanos. Ya una mujer de la tercera edad, de 75 años, no pudo soportar esta enfermedad. Y bueno, son noticias que nos parten el corazón. Yo la conocí, una mujer maravillosa, una mujer de fe. Y ayer yo hablaba con Porfirio y bueno, pues ahí estábamos muy tristes, ¿verdad? Porque la partida de ella pues ha dejado pues por ahí un vacío que solo Cristo puede llenar. Y son noticias que nos parten el alma. Luego échele más, ¿verdad? Porque de repente oímos por aquí, oímos por allá. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Cuidémoslo. Y hay cosas que a lo mejor llegan sin que las pidamos, pero todas esas cosas que ya empiezan a robarnos el gozo, ya nos empiezan a perturbar, póngase en oración, hermanos, y póngalas en las manos del Señor, ¿verdad? Siguiente principio, hermanos, o siguiente implicación de cuidar el corazón. Cuidemos por dónde andamos, hermanos, por dónde caminamos. Versículos 27 y 26 y 27, prácticamente los últimos dos versos de este capítulo 4 de Proverbios. Dice: traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Estos versículos, hermanos, hacen lo mismo con los pies como lo que está hecho con la boca. Es decir, los pies no han de desviarse del camino apropiado y seguro. Dios, hermanos, nos llama a mantenernos en alerta espiritual a cada momento, y eso requiere examinar nuestra vida y constatar que vayamos en la dirección correcta. ¿Se acuerda del éxito, hermanos, del varón del Salmo 1? Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo, fíjese bien, está hablando de dónde anda, ¿no? Sus caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Bueno, y si sigue leyendo, vamos a leer cosas más maravillosas. Pero, ojo hermanos, los pies no han de desviarse, hermanos, del camino apropiado y seguro. Dios nos llama a mantenernos alertas, hermanos, porque necesitamos examinar nuestro camino. Recordemos lo que dice también el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, hermanos, hay cosas que son muy evidentes, muy claras. De repente uno como pastor o como padre, uno dice, oye hijo, no hagas esto, oye hijo, eso a donde vas no es correcto, ¿verdad? Y hay jóvenes que se aferran, hermanos, porque pues es en edad de rebeldía, y muchas veces, hermanos, no han entregado su corazón al Señor. Pues la tendencia es andar en donde no deberían de andar, lamentablemente, hermanos. Los jóvenes hoy en día, hermanos, son diferentes, ¿verdad? A otros tiempos, ¿verdad? Quizá en otros tiempos, a la primera, cuando el padre decía no vas, pues no íbamos, y bueno, al menos yo me acuerdo, ¿verdad? Sí, cometimos muchos errores, pero había un respeto impresionante hacia los padres, y sobre todo porque uno estaba consciente de que ellos sabían más que uno. Pero hoy en día, hermanos, los jóvenes ya retan la autoridad. Por ahí anda un discurso, hermanos, que es interesante, sobre todo. Hay un libro, hermanos, hay un libro de una autora muy, muy conocida, no voy a decir su nombre, pero bueno, el libro se llama Ellos hablan, y es como una reestructuración de lo que entendemos como infancia, de lo que entendemos como caballerosidad y muchas cosas, hermanos, en donde el argumento dice que muchas de estas palabras que usamos en la vida cotidiana pues traen un machismo intrínseco entre líneas que ha mantenido a la mujer sometida. Y quizás sí, hermanos, quizás sí, porque me llama la atención este libro, porque habla de los orígenes de estas palabras de uso común, ¿verdad? Pero de alguna forma está enviando ese discurso a la rebeldía. O sea, porque por otro lado puedes decir, bueno, sí, yo voy a evitar ciertas cosas, voy a tratar con mayor igualdad, porque ese es el cliché de todo este argumento, la igualdad. Pero es una línea tan delgada que cualquiera puede cruzar y llevarlo a la rebeldía. Entonces, eso es lo que anda en el mundo. Pero la realidad es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestros muchachos, hermanos, hay que orar mucho por ellos. Y a los adultos también, a todos, en todas las edades, hermanos, porque la pregunta que a veces necesitamos es la que Dios le hace a Elías, ¿no? ¿Dónde andas, no? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Se acuerdan? En ese famoso huida de Elías cuando teme por su vida porque lo están amenazando por esta mujer Jezabel, esposa de Acab, una mujer tremenda, lo amenaza de muerte y huye, y lo que hace es esconderse, ¿verdad? Y lo primero que el Señor le pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿O qué haces ahí? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar alertas, hermanos, en dónde andamos pisando, qué territorios andamos pisando, de tal forma que le damos entrada al pecado, le damos entrada a cosas que traen, hermanos, consigo temor, miedo. Acuérdese, no perdamos de vista de qué estamos hablando del temor. ¿Cómo lo venzo? Cuida tu corazón. ¿Cómo cuido mi corazón? Cuida lo que hablas, cuida lo que miras y cuida tus pasos. ¿Dónde andas? ¿Dónde andamos, hermanos? El salmista, hermanos, en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué hemos llenado, hermanos? ¿De qué hemos llenado el corazón, hermanos? ¿De qué hemos llenado el corazón? Lo que hablamos, hermanos, lo que miramos y dónde caminamos responde esta pregunta. Porque todo eso se mira. Todo eso se ve. De repente decimos, ¿es mi vida? Pues sí, es que tu vida dice muchas cosas. Las cosas que miras, las cosas que hablas y pues en donde andas habla mucho de qué está lleno tu corazón y responde a esa pregunta. Recordemos que cuando Josué, hermanos, fue llamado a suceder a Moisés, una de las cosas que Dios le dijo fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo consejo, hermanos, del hombre bienaventurado del Salmo 1. ¿Cuál fue el éxito? ¿Por qué el éxito del hombre bienaventurado, hermanos?
Bueno, pues porque en la palabra de Dios estaba su delicia, en la ley de Jehová estaba su delicia. Y Dios le dice a Josué, no te puedes apartar ni a diestra ni a siniestra. Lee estas palabras, lee la ley que yo le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella día y noche, ¿verdad? Hermanos, en la vida hay muchas cosas que tenemos que decir. Hay muchas cosas que tenemos que decir. Y no las podemos callar, porque incluso las cosas que no hacemos, hermanos, incluso pueden ser pecado, porque se puede convertir eso en pecado, que es lo que dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Igual lo que tenemos que decir y no lo decimos, hermanos, puede ser pecado. Y aquí la pregunta, bueno, no la pregunta, pero la reflexión es, hermanos, en la vida hay muchas cosas que tenemos que decir, muchas cosas que tenemos que ver, pues sí, tenemos que ver muchas cosas. Y muchos caminos que transitar, porque la vida tiene muchas etapas, tiene muchas veredas, hermanos, la vida tiene muchas veredas, ¿verdad? Pero por esta razón, hermanos, por esa razón debemos llenar el corazón de la palabra de Dios. Puesto que vamos a decir muchas cosas, puesto que vamos a ver muchas cosas, puesto que vamos a caminar por muchos lados, ¿verdad? Por ahí estábamos platicando. Bueno, mi hijo, ¿verdad? Mi hijo Evan es tremendo, hermanos, porque de repente cuando estamos viendo algún programa, ¿verdad? Salen a veces anuncios bien feos o imágenes inapropiadas, hermanos. Por eso tiene uno que estar con los chamacos ahí viendo la tele. Y una de las frases de mi hijo es, pienso en la Biblia, ¿no? Así es mi hijo, hermanos. Y me da mucha curiosidad ese detalle, ¿no? Y pues sí, hermanos, pensemos en la palabra. Pensemos en la palabra, hermanos, y quiero concluir rápidamente con lo siguiente. El miedo, hermanos, y la tranquilidad. El miedo versus la tranquilidad, porque podríamos pensar que lo contrario a tener miedo, pues es estar tranquilo, estar en paz, ¿verdad? Sin temor, ¿verdad? Bueno, esas dos cosas en nuestro corazón, hermanos, dependen de la pureza o impureza de nuestro corazón. Y la pureza de lo que hablamos, hermanos, de lo que vemos y de lo que pisamos, depende del compromiso que tengamos. ¿Cuál es tu compromiso al respecto? Tuve que abarcar, hermanos, el tema del miedo a estos niveles porque de ahí vienen muchas cosas, hermanos. Todo esto que estamos hablando, de ahí vienen tantas cosas, entre ellas el miedo. Pero, hermanos, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso, hermanos? El compromiso de llenarnos de la palabra de Dios. Ese debe de ser nuestro compromiso. Llénate de la palabra, hermanos. El reto príncipe, por cierto, ¿verdad? Vamos a terminar Números. Comienza, hermano. Llénate de la palabra. Descubre todas las maravillas. Estábamos sorprendidos, ¿verdad? Cuando Dios hace hablar al burro, al asno, ¿verdad? Este animal de Balaam. Y es impresionante, ¿no? Mi hijo estaba emocionadísimo, ¿no? Son las cosas que Dios hace. Y hermanos, pues nunca es tarde para comenzar el reto de llenarnos de la palabra, hermanos. Se lo digo con mucho amor, hermanos, sobre todo en estos tiempos difíciles en los que, pues bueno, está en su casa, pero eso ni siquiera garantiza que usted esté a salvo. Usted prende la tele y de repente sale cada cosa, hermanos. De repente usted quiere ver algo en Facebook o qué sé yo, ¿verdad? En las redes sociales y resulta que hay cosas que pueden perturbar nuestro corazón. Por eso, cuida tu corazón, hermano. ¿Cuál va a ser tu compromiso? ¿Qué haremos ante esta invitación, hermano? Yo te quiero invitar a que nos pongamos a cuentas con Dios. Y si tú te quieres comprometer a cuidar tu corazón, hermanos, llenándote de la palabra, hazlo en oración. Primero con el Señor. Señor, quiero leer tu palabra, ayúdame. Y empieza, hazlo. Él te va a ayudar. Oremos. Padre, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido, mi Dios, en esta serie de reflexiones, sobre todo respondiendo a esta pregunta del miedo. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos lidiar con esto, Padre, que es parte de nuestra naturaleza, mi Dios, pero que no estaba en tus planes, sino que esto es resultado de nuestra desobediencia? No queremos aprender a vivir con eso, más bien queremos saber cómo enfrentarlo de manera victoriosa por la victoria que Cristo nos ha dado por su obra en la cruz. Gracias, mi Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien nos da paz a nuestro corazón, quien ya venció al mundo, quien ya venció a todo aquello que quizás en otro momento temíamos y estábamos esclavizados, pero tenemos la victoria en Cristo. Enséñanos, Padre, como dice tu palabra, a contar nuestros días, a que traigamos al corazón sabiduría, que podamos, Padre bendito,
vencer todo obstáculo que a veces nos impide llenar nuestro corazón más de la palabra que de las otras cosas, Padre, del mundo. Danos el valor, danos el ánimo, el hambre, la necesidad, para que sea tu palabra la que more en nuestro corazón y podamos pensar cosas santas, mi Dios. Y si por cualquier circunstancia llega el miedo, Padre, el temor, Padre bendito, tener la seguridad de que tú estás con nosotros y que podemos salir victoriosos. Bendice a tu iglesia, mi Dios, para que sigamos creciendo en tu palabra, en obediencia y en todo lo que implica ser tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, Dios te bendiga y bueno, pues no dejes de dar tus ofrendas, hermanos, de dar tu diezmo, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y bueno, pues están los 5 puntos de diezmos y ofrendas, hermanos, y también pues te espero el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 8 de la noche, para que estudiemos juntos todavía la carta de Santiago. Hermanos, está poniendo interesantísimo, hermanos, la carta de Santiago tiene cosas maravillosas. Acuérdense que estamos llevando a cabo un bosquejo y pues vamos paso a pasito, ¿verdad? Entendiendo frase por frase, metiéndonos al contexto histórico y bueno, hermanos, profundizando en las palabras inspiradas por Dios, ¿verdad? En el tema de Santiago. Hermanos, lo espero también el miércoles, si Dios nos lo permite, a las 7 de la tarde. Esto es en vivo, hermanos, vía Zoom. Si usted quiere participar con un servidor, mándeme su petición, yo le mando la liga y si usted va a continuar, ya usted puede estar dentro del grupo, hermanos, de lo que creemos. Se llama este estudio en vivo a las 7 de la noche vía Zoom. Estamos estudiando las doctrinas que creemos, hermanos, y bueno, yo le invito también el día jueves a que esté pendiente, hermanos, a los mensajes evangelísticos, ya sea para que los escuche y aprenda cómo poder compartir el evangelio, pero también puede usted compartir ese mensaje a algún ser amado, hermanos. También yo le invito el día viernes, hermanos, al punto de las 6 de la tarde vía Zoom, hermanos, tenemos nuestra reunión en vivo, ¿verdad?, de oración unida y la retransmisión a las 8 de la noche vía YouTube. Hermanos, no deje de reunirse en su grupo de oración, no se deje de reunir a sus departamentos, hermanos. Y bueno, esto ha sido todo, hermanos, descansen, Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, hasta la próxima, bye, hermanos.